No sé si sabéis de dónde este pasaje que está en la palabra de Dios, de qué personaje estamos hablando. De Abraham, de Sara y de Isaac. ¿Por qué? Porque hoy es el día de Isaac. Así que vamos a aprovechar que tenemos a Isaac con nosotros para tratar pues este pasaje de la palabra de Dios, que espero que nos ayude grandemente. Yo lo he titulado Una promesa cumplida. Una promesa cumplida. Y esta historia que acabamos de leer, tranquilos, Juan y Eugenia, no se va a cumplir en vosotros. Tranquilos, no pasa nada. Podéis estar tranquilos, puesto que en un sentido se ha cumplido ya. Ya tenéis a Isaac con vosotros. Así que no es necesario que cuando seáis mayores tengáis otro. Así que tenemos pues a Isaac, que es el tercero de la familia. Y como veis, media iglesia es familia, casi hoy de ellos. Es una bendición. Algunos que están de vacaciones, pues bueno, están supliendo ellos el espacio de los que han ido de vacaciones. ¿Cuántos sois familia de Juan y Eugenia? Levantad la mano. O amigos que habéis venido para la presentación. Por aquí, ¿alguien más? Muy bien, pues bienvenidos también a todos vosotros por estar aquí esta mañana. Bien, pues tenemos a Isaac, que es el tercero de la familia. Vinieron primero Ezequiel, después Aarón y en este momento Isaac. 3 varones, no sé si vais a buscar la niña también. Pero de verdad, yo viendo a Ezequiel, a Aarón y ahora a Isaac, tan tranquilos, tan buenos, no me arriesgaría. Las niñas son niñas. Bien, vayamos pues a esta historia, a la historia que encontramos en Génesis. Y si queréis, pues como voy a seguir el texto, si lo queréis poner en la pantalla, el texto que vamos a seguir, podemos hacerlo así. Hay 2 momentos importantes en este relato y en la vida en este caso, de Abraham y Sara. El primero de ellos es cuando se reciben, como hemos leído, reciben la promesa del nacimiento de su hijo Isaac, aun siendo ellos de vejez adelantada. Bueno, así que en Génesis capítulo 18, versículos del 9 en adelante, encontramos cuando reciben esta promesa. Dice el versículo: y le dijeron estos varones: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: está aquí, en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Ese es el primer momento de la vida de Abraham y Sara, con la promesa del niño que iban a tener. Luego hay un segundo momento, en el capítulo 21, en el cual se cumple esa promesa. Así que nos encontramos en una promesa difícil de creer.
¿Cuántos de nosotros hubiéramos dudado de las palabras de un varón, de un hombre, según se nos relata el texto, que nos promete algo imposible que llegue a ser una realidad? ¿Te imaginas, bueno, digo a mi esposa, ¿te imaginas, Sara, a tus 70 años casi? Aparece un ángel. Sí, nos aparece un ángel y nos dice, vamos a tener un hijo. El corazón palpita. Qué difícil tenía que ser para ellos el recibir esa promesa o esa noticia. En este pasaje bíblico nos presenta un momento de gran significado en la vida de Abraham, donde Dios le hace una promesa importante sobre el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham es un personaje clave en la Biblia, en la historia, y es considerado como el padre de la fe. Dios había hecho promesas ya anteriormente a Abraham, incluyendo aquella promesa de que de él iba a surgir una gran nación y que esa nación sería bendecida grandemente para toda su descendencia. Lo leéis si queréis en el capítulo 12 de este mismo libro de Génesis. Encontramos esa promesa, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham ya había recibido, pues, promesas anteriormente, promesas que con el tiempo se cumplirían. Y como hemos también leído en el capítulo 18, los primeros versículos, encontramos aquí la aparición de estos varones. Dices, después le apareció en el versículo 1 del 18, después le apareció Jehová en el encimar de Manre, en Hebrón, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí que 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. En la puerta de la tienda, Abraham ve a 3 varones que se dirigen hacia él. Cuando ve a estos 3 varones que se acercan, él sale corriendo a recibirlos y muestra un gran respeto al postrarse en tierra ante ellos. ¿Qué aspecto debían de tener estos visitantes para que Abraham tomase una actitud de reverencia tal, una actitud de adoración? No podemos ni siquiera imaginarnos. Abraham, un hombre que había recibido promesas, un hombre que tenía una relación íntima con Dios, con Jehová, se postra en tierra al ver a estos visitantes. A veces yo me pregunto qué imagen debía haber tenido Jesús después de resucitado. Después, cuando vio a María Magdalena, ¿qué imagen debía tener? ¿Qué aspecto debía tener Jesucristo resucitado? Cuando se presentó a sus discípulos en aquel aposento alto, se nos dice, ¿qué aspecto tan tremendo debía reflejar Jesús? Y en este caso
también vemos como estos varones tenían un aspecto muy especial para que Abraham tomase esa actitud. Y aún más en el versículo 3, como hemos leído, dijo, Señor. Hablaba como si se dijera a Dios. Dijo a ellos, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no paséis de aquí. Abraham pues muestra hospitalidad y humildad. Les pide a aquellos visitantes que se queden y acepten que Él les pueda servir. La actitud de Abraham realmente es muy importante en esta historia, ya que refleja su disposición a recibir y atender a aquellos hombres de una manera generosa y humilde. Los versículos del 6 en adelante se nos sigue relatando que Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Abraham pide a Sara que haga una comida muy especial. Es interesante notar que Abraham ofreció productos de gran calidad. 3 medidas de flor de harina, panes cocidos, un becerro tierno y bueno, mantequilla, leche, lo mejor que tenía. Esto muestra de su generosidad y su intención de dar lo mejor que poseía. ¿Hacemos también nosotros lo mismo? ¿Estamos dispuestos cuando venimos a la casa del Señor, a la presencia del Señor, también a traer lo mejor que tenemos, lo mejor que poseemos? Aquí encontramos también una teofanía en la vida de Abraham. En la vida de Abraham encontramos, pues, que Abraham dio los diezmos al rey de Salem, Melquisedec, y ofreció aquello más valioso que tenía. Sin duda esta visita fue muy especial para Abraham, de estos 3 varones. ¿Eran ángeles o eran la misma manifestación de la Trinidad? Cuando hablamos de esa teofanía, gracias Sara, teofanía. ¿Qué significa teofanía? Teofanía. Bueno, gracias Sara. Muy bien, muy bien. Pues no es ni más ni menos que la manifestación de Dios en forma humana. Y en este caso Abraham se encontraba, no sabía si eran ángeles o era una manifestación de Dios mismo en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La realidad es que el texto no nos lo aclara, pero sí que entendemos por lo que Abraham se comporta y actúa, que realmente estaba delante de la presencia de Dios mismo. Qué relación tan espiritual y especial debía tener este hombre para que Dios lo eligiera para que fuera padre de una gran promesa con el nacimiento de Isaac, y que se cumpliera esa promesa para todas sus generaciones. El ejemplo de Abraham es digno de imitar. Su discernimiento de quiénes eran aquellos varones, aquellos hombres, su hospitalidad, su humildad, su fe en las promesas de Dios.
También resalta la relación especial que él tenía con Dios y que es un modelo de fe y obediencia que debemos de imitar. Ahora, el pasaje sigue con algo tan especial como el anuncio de un hijo. Los versículos siguientes, Dios les anuncia que tendrán un hijo. Dios había hecho promesas a Abraham, que haría de él una gran nación, que bendeciría a las naciones a través de su descendencia. A pesar de esa promesa, Abraham y Sara no tenían hijos debido a esa edad tan avanzada, ya que la capacidad de Sara de concebir ya no era algo real. Esos versículos del 9 adelante que dijeron, ¿dónde está Sara? Está en la tienda. Y ellos le dijeron, volveré a ti con el tiempo de la vida y tu mujer tendrá un hijo. Así que ese anuncio para Sara fue un anuncio también muy, muy especial. Le anuncia algo tan extraordinario para ellos, algo tan imposible de creer, porque eran demasiado mayores para tener hijos. Y Sara se ríe en esa incredulidad. ¿No habéis notado cómo se ha reído mi esposa antes? Pues Sara se rió de esa incredulidad y desconfianza de tal promesa. Dios, que conoce los corazones de las personas, escucha pues la risa de Sara. Ella se rió, dice, versículo 12. Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi marido, mi señor, ya viejo. Además, Dios planea una pregunta crucial para ellos. Y la pregunta que hace Dios es, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Les pregunta a Abraham y Sara. Dios está enfatizando su omnipotencia, su capacidad de cumplir cualquier promesa, aunque parezca imposible para los seres humanos. Podemos confirmar que las promesas que están en la palabra de Dios se van a cumplir. Podemos estar ciertos, convencidos, seguros de que cada una de las promesas que Dios ha dejado en la palabra, en la Biblia, se van a cumplir. Porque hay algo imposible para Dios. Dios ha dicho que volverá, que Jesús regresará. Y esa es la confianza que tenemos los cristianos. Dios ha dicho que está preparando un lugar para cada uno de nosotros en el cielo. Dios ha dicho que el que cree en Jesucristo será salvo. Dios ha dicho que puede perdonar tus pecados. Dios puede perdonar cada uno de nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Porque no hay nada imposible para Dios. Sara, tal vez por temor o vergüenza, niega haber reído. Sin embargo, Dios también la corrige de su negación y afirma nuevamente su promesa. Versículo 15. Ella dice, negó, no me reí, porque tuvo miedo, lo dijo. Y dijo, no es así, sino que realmente te has reído. Seguimos aprendiendo sobre la importancia de la fe, la confianza en las promesas de Dios y sobre todo en la omnipotencia de Dios. Tenemos nosotros tanta fe, confianza en Dios, de que lo que ha dicho se va a cumplir.
Dios no es un Dios que se puede negar a sí mismo. Dios no se niega a sí mismo. Cuando Él dice sí, es sí. Si en este pasaje de Génesis capítulo 18 encontramos la promesa, más adelante, en el capítulo 21, podemos comprobar que esa promesa se cumple, se hace real. Cualquiera de nosotros podemos prometer muchas cosas. Podemos, hacer compromisos y prometer que voy a cumplir, que voy a hacer, pero eso no es relevante, no es importante si no se llega a ser una realidad en nuestras vidas. Y en el caso de Abraham, Sara, la promesa se cumple, la promesa se hace realidad. En el capítulo 21 encontramos pues cómo fue así. Dice en el capítulo 21 de este texto del libro de que estamos leyendo, versículos del 1 en adelante, dice: visitó Jehová a Sara cuando había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. En este capítulo 21 se narra el cumplimiento de la promesa de Dios de concederles un hijo. Sabemos que Dios habría prometido a Abraham que sería padre de una gran nación. Pero Sara era estéril. ¿Cómo podía ser esto una realidad? Por muchos años ellos estuvieron pendientes. Sin embargo, Dios va a cumplir en este momento lo que había dicho. En estos versículos se narra que Dios es fiel en sus promesas y actúa en el tiempo perfecto, en el momento adecuado. En el versículo 2 aquí se narra que Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez. Esto es un testimonio de poder y de fidelidad de Dios. ¿Quién puede hacer posible lo que es imposible para los seres humanos? Era imposible, es imposible para el ser humano tener un hijo a esa edad. Los versículos en adelante, Abraham le dio el nombre de Isaac al hijo que le nació de Sara, en cumplimiento ni más ni menos de las instrucciones divinas. Isaac, que significa risa. En hebreo significa risa, Isaac, lo que es muy significativo dado el contexto de que Sara se rió cuando recibió esa promesa, esa incredulidad de Sara cuando escuchó que tendría un hijo. Abraham circuncidó, como era norma del pueblo de Israel, el pacto de Jehová con el pueblo de Israel era la circuncisión de los bebés, de los niños. Y así que al 8º día él circuncidó, y no sé si lo vais a hacer en el caso de Isaac, a Isaac, como Dios le había mandado. La circuncisión, pues, es un señal de ese pacto de Dios establecido con Abraham.
haré de ti una gran nación, te bendeciré y bendeciré a todos tus descendencia. Así que, a pesar de la edad avanzada de Abraham y Sara, 100 años de edad, se enfatiza pues en la escritura que podemos leer bien claramente que ellos tenían 100 años. ¿Para qué? Para reconocer ese milagro que Dios puede hacer en las personas. Así que Sara, al experimentar la relación de esa promesa divina, reconoce que Dios le ha hecho reír, le ha transmitido risa y alegría. También, por otro lado, refleja su incredulidad que experimentó cuando le dijeron que ella daría a luz un hijo en su vejez. Todo ello no es ni más ni menos para reconocer la fidelidad de Dios y su capacidad de hacer posible lo imposible. Para Abraham aún le vendría una prueba mayor todavía. Ese hijo que había nacido en su vejez, cuando ninguno de ellos lo esperaban, ese hijo Dios le iba a pedir que lo sacrificara, que lo matara. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios me pida esto? Me lo ha dado. Y en cambio me está pidiendo ahora que sacrifique a mi hijo, que sería la descendencia que luego se produciría. Reflejo este acto que Dios pidió a Abraham del sacrificio de su hijo, no es ni más ni menos que el reflejo de lo que Dios hizo, Dios Padre hizo con Jesucristo, sacrificándolo en la cruz. Y ese sacrificio, ¿qué nos lleva? Nos lleva a nosotros a reconocer el amor de Dios por el ser humano, a reconocer que Dios te ha amado, que Dios me ha amado, que Dios nos ama en tal medida, en tal magnitud, en tal grandeza, que fue capaz de dar a su propio Hijo en una cruz del Calvario. ¿Cuál va a ser la respuesta ante esa actitud de cada uno de nosotros? En la historia está reflejado la crucifixión de Jesucristo, la muerte de Jesucristo por cada uno de nosotros, pagando, cumpliendo lo que nosotros no podíamos pagar, el juicio que Dios tenía establecido de que los hombres murieran a raíz del pecado. Cristo pagó por nuestros pecados. Y Abraham, en ese reflejo de entregar, estar dispuesto a entregar a Isaac en ese sacrificio, también nosotros podemos ver, ni más ni menos, el sacrificio que Dios Padre hacía al entregar a Jesucristo por cada uno de nosotros. ¿Qué lecciones espirituales podemos sacar de este texto? Este texto relata la importancia de la fe, la paciencia y la confianza en Dios en el cumplimiento de sus promesas. La historia del nacimiento de Isaac se cumplió. Se cumplió de tal forma que después que naciera Isaac, sabemos por la historia que Isaac tuvo 12 hijos. 12 hijos que son Jacob. Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Isaac tuvo a Esaú y Jacob. Abraham a Isaac. Isaac a Esaú y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Son las 12 tribus de Israel. De la tribu de Judá viene la descendencia de Jesucristo. Así que la historia nos habla de tal forma cómo Dios cumple cada una de sus promesas. Y que naciera Isaac es
algo importante, trascendente en la historia, para que naciera luego el resto de la descendencia, de la genealogía que llegara hasta el propio Jesucristo. La importancia de la fe y la confianza en las promesas de Dios es algo trascendente. Y Hebreos lo recoge. Recoge el pasaje que hemos leído de Génesis. Hebreos capítulo 11, versículos del 11 en adelante. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, una multitud, como la arena innumerable que está en la orilla del mar. La promesa cumplida en Isaac se hace realidad. En el capítulo 26 de Génesis, versículos del 3 en adelante, esa promesa que hace Dios ahora a Isaac, no a Abraham, sino a Isaac, le dice, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Podemos confiar, podemos tener plena confianza que si Dios promete, si Dios ha prometido el cumplimiento de cada una de sus promesas, va a ser una realidad en nuestra vida. Y luego que tendremos la presentación de Isaac. Vamos a pedir al Señor que también sea una promesa en su vida y que Dios lo bendiga grandemente. Así que el Señor os bendiga a vosotros y bendiga también este acto que tendremos después.